Luego regresé a México después de ese doctorado y bueno, también estuve en una parroquia, pero el gusto por los estudios académicos me siguió acompañando, entonces me animé a terminar la filosofía, entonces hice el doctorado en filosofía. Descúbrete como marcada a fuego por esa misión de iluminar, bendecir, vivificar. Con la alegría de ser discípulo de Cristo que nos ha salvado, vamos a evangelizar. Para todas las periferias del mundo llegar, más que para ser amados, para amar y anunciar que Cristo vino, murió, resucitó. Por la persona del hombre que muere, que sufre, que llora en cuerpo y alma, corazón. Se entregó para dar vida por él, con él y en él seguimos. La iglesia está llamada a seguir sus mismos pasos, a seguir su mismo camino. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Verdaderamente Humano, este espacio en el que buscamos hacer vida a la palabra de Dios. El día de hoy meditamos nuestra ficha número 36, que lleva por título "Ay de ustedes los fariseos". Este texto lo tomamos del Evangelio de San Lucas, del capítulo 11, versículos del 37 al 54. Y bueno, el texto dice que mientras Jesús estaba hablando, un fariseo se acercó y lo invitó a comer a su casa. Y aceptó. Cuando llegó se sentó a la mesa y el fariseo se quedaba asombrado de que Jesús no se lavara las manos antes de comer. Y entonces Jesús les dijo: "Ay de ustedes fariseos, purifican todos los vasos, las copas, los platos, pero su interior no. Su interior está lleno de maldad y de codicia". Y le dijo: "¿Acaso Dios que hizo el exterior no hizo también el interior? Den limosna con lo que tienen en el interior y todo quedará purificado". Después exclamó lo que nosotros conocemos como los ayes. "Ay de ustedes fariseos que", en donde Jesús reprocha todas las prácticas que adextra hacen los fariseos muy pulcramente y al pie de la letra, pero que no se corresponden con lo interior, con lo que Dios quiere, la justicia y la misericordia. Y después de que Jesús terminó de expresar todas estas cosas, un maestro de la ley se adelantó y le dijo: "Maestro, con eso que dices también nos ofendes a nosotros". Y entonces Jesús le dijo: "Ay de ustedes también, maestros de la ley, porque no dejan pasar a las personas a la salvación y ustedes tampoco pasan". Cuando Jesús salió de aquel lugar, maestros de la ley y fariseos murmuraban en cómo hacer caer a Jesús. Y bueno, la enseñanza central de esta ficha es muy sencilla, pero muy profunda. Jesús habla sobre el interior. Para los fariseos y maestros de la ley, que conocían a perfección la ley, esa ley se había convertido en un método de control sobre sus hermanos y hacía que su corazón se alejara de lo que realmente Dios quiere, la justicia y la misericordia. Ellos conocían perfectamente en el intelecto y sabían cada una de las leyes y buscaban cumplirlas y hacer que se cumplieran sobre todo. Y el cumplimiento de estas leyes a veces dejaba fuera la misericordia y el amor al prójimo. Te invito a que a continuación conozcas el siguiente testimonio. Amigos de Verdaderamente Humano, los saludo con mucho gusto, con mucho cariño. El día de hoy estamos bendecidos y nos conectamos hasta Navarra, España, para saludar al padre Pedro Benítez, a quien, saludo con mucho cariño y con mucho respeto. Padre, buenas noches para usted, tardes todavía para nosotros. Buenas tardes, México, sí. Padre, el día de hoy hemos pedido su testimonio porque pues creemos que podemos recopilar una riqueza de lo que Dios ha hecho en su vida. Quisiera pedirle que antes de que platiquemos de cosas ya más concretas del texto, pudiera platicarnos un poquito sobre quién es usted, cómo inició su vocación, cuál es su historia. Pues es sabido, ¿no?, que una vocación sacerdotal nace en una atmósfera de fe. En mi caso, la familia, la parroquia, incluso la escuela que tenía valores católicos. Y allí se fue germinando la idea de ser sacerdote, ¿no? Una llamada que fui discerniendo a base de inspiraciones, de ejemplos, cosas que te atraen. Y mi razonamiento, así muy resumidamente, por ahí de los 16, 17 años, fue que pues quizá yo podía hacer todo eso que veía hacer a un sacerdote y que pues si yo me daba cuenta de que hacía falta,
pues era casi como una manera de que Dios me estaba llamando para hacerlo. Y ya luego, si no servía, pues ya se demostraría con el tiempo, ¿no? Y más o menos así fue como terminé tomando luego la decisión de entrar al seminario. Y una cosa que me ha ido acompañando también a lo largo de estos años es la necesidad, ¿no? Casi la exigencia, ¿no? De comprender, de entender bien el misterio de Cristo, la verdad de la iglesia, la razón de ser de mi propia iglesia, de mi propia fe y desde luego del ministerio, ¿no? Son emblemáticas para mí las palabras del apóstol Pedro cuando dice que hay que dar razón de la esperanza, ¿no? Y de alguna forma, pues eso ha ido también guiando mi manera de entregarme a Cristo y de vivir el ministerio sacerdotal. Padre. Fueron distintas circunstancias, ¿no? Las que se fueron como, pues, conjuntando. Bueno, ahorita que lo menciona, dice usted muy bien, y creo que también es un sentimiento que tenemos las personas que tenemos cercanía o que tenemos la experiencia de conocerlo. Dios lo ha llevado por ambientes académicos y le ha permitido, pues esto, ¿no? Como bien dice, el poder conocer, discernir desde la parte intelectual, pues el ser de la iglesia, de su persona. ¿Cuál ha sido, padre, esta formación? ¿Pudiera platicarnos un poquito? Digo, yo sé que tiene un doctorado, pero platíquenos usted. Sí, el itinerario concreto fue cuando en aquel entonces Monseñor Pérez Gil era el arzobispo y al acercarme yo para querer entrar al seminario con mi párroco y con mi director espiritual, hablaron con él. Yo ya por entonces estaba estudiando en la universidad, era mi primer año, y mal que bien tenía estas inquietudes por desentrañar el sentido de la vida, de mi propia fe, y me había inscrito a la carrera de filosofía. Y entonces el arzobispo, Manuel Pérez Gil, pues tuvo una entrevista conmigo y no sé cuál sería exactamente lo que las razones que tuvo, pero me mandó a estudiar precisamente aquí, a Pamplona, a la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra. No fui el único, vinimos varios seminaristas, y aquí hice los 5 años básicos de formación de seminario. Al terminar esos años, ya había fallecido Monseñor Pérez Gil y llegó don Ricardo Guízar. Y de nuevo no sé cuáles fueron los razonamientos, porque habló con el entonces rector del seminario, después de esa entrevista habló conmigo y me mandó a estudiar a Roma la licenciatura en Teología Dogmática. Y al regresar a México, inmediatamente me nombró profesor en el seminario, pero me hizo estar en una parroquia de vicario parroquial, cosa que le agradecí muchísimo porque fue mi primer contacto con una comunidad y quizá suena un poco así como simple, pero para mí fue un reto y yo me decía a mí mismo que si no era capaz de explicar lo que yo había aprendido en Roma en la catequesis a los niños, mi teología no servía para nada. Era así como mi razonamiento, ¿no? Porque el ejemplo, y pues tú lo sabes, ¿no? Es Cristo, ¿no? Que vino a enseñar a los niños, que los bendecía, a la gente en general. No, Cristo no puso una universidad cuando entró al mundo, ¿no? Y eso me ha acompañado, esa manera como de pensarme ha sido también inspiradora en mi caminar. Y mal que bien, pues este deseo de explicarme y de explicar las cosas de la fe, pero también del sentido de la vida, pues ha sido pues, una inquietud que luego me llevó a proseguir los estudios de filosofía. Entonces hice la maestría en filosofía en la Universidad Iberoamericana y luego don Ricardo tuvo a bien enviarme de nuevo a Roma a hacer el doctorado en teología dogmática. En el Inter estuve en el seminario como formador y como profesor en el seminario, en nuestro seminario de Tlalnepantla y en los profeméritos. Luego regresé a México después de ese doctorado y bueno, también estuve en una parroquia
pero justo por los estudios académicos me siguió acompañando, entonces me animé a terminar la filosofía, entonces hice el doctorado en filosofía, ¿no? Y así pues sí, al final tengo estos dos doctorados. Y la verdad es que muchas de las cosas que a mí me han servido, o sea, que son como respuestas a las inquietudes de la fe y bueno, de la inteligencia misma, cuando yo he encontrado como esas respuestas, me doy cuenta de que compartirlas también le ayuda a mucha gente y a las personas de todos los niveles, tanto intelectuales como sociales, ¿no? A mirar las cosas con menos telarañas, es como decirlo, con menos como confusión, y que la claridad en el pensamiento y en la exposición de la doctrina es también un camino para una auténtica vida espiritual, o sea que uno crece en el trato con Dios en la medida en que también va comprendiendo la trabazón de las verdades de la fe. Padre, pues es que justo esa es la razón del por qué pedíamos su testimonio, porque en la ficha Jesús está teniendo cierta confrontación con los maestros de la ley, ¿no? Digamos, los doctos en su tiempo, que habían vuelto el conocimiento de Dios o esta parte intelectual académica y la vivían separada de la misericordia, de la comunión, del trato con las personas. Al contrario, ¿no? Se convertían en quienes ponían cargas y que bien dice Jesús, ¿no? Ellos ni con el dedo las tocaban. Yo he tenido la oportunidad de conocerlo a usted en el aula, y bueno, como mi profe de latín, pues conozco su exigencia, pero también he tenido la oportunidad y la dicha de verlo en su comunidad parroquial, en Santa Rita. Yo recuerdo mucho la cercanía y cómo la gente lo buscaba, lo quiere y demás. ¿Cómo le hace, padre, para aterrizar todo esto? O sea, para que la parte académica no lo jale y no se lo lleve y no lo haga perder el piso. Pero esto que decías acerca de los fariseos, y en el tiempo de Jesús había muchas corrientes de judaísmo, y todas ellas pugnaban un poco entre sí por reclamar el título de ser las auténticas intérpretes de la ley de Moisés. Los fariseos gozaban de mucho prestigio, es cierto, y no eran todos malas personas, de hecho habrá conversiones de fariseos, ¿no? Pero tendían a querer imponer su interpretación de la ley. Y uno de los rasgos que caracterizaba a esos fariseos era una presunción de conocer la ley de Moisés, lo que nosotros llamamos el Pentateuco, ¿no? El Éxodo, el Deuteronomio, ¿no? Las normas que aparecen allí. Digo, de conocerlas de una manera más profunda, con conceptos muy complicados, con razonamientos dialécticos que a veces ya rayan en el exceso así de la confrontación, de la dialéctica, ¿no? Y es precisamente contra eso, contra lo que Jesús está como pugnando, luchando, ¿no? Ayudando al pueblo a darse cuenta de que la verdadera interpretación de la ley no consiste en comprender unos conceptos, sino en hacer vida la palabra de Dios. Y tú sabes, la vida pues pasa por los sentidos, lo que nos impresiona, lo que nos impacta, lo que nos toca. Y entonces es a todos los niveles, ¿no? Desde el nivel más sensitivo, un abrazo, un tocar una mano, un visitar a un enfermo y darle una palabra de aliento, ¿no? Hasta nuestra inteligencia, que es la facultad como más alta, y la voluntad, ¿no? Entonces también la enseñanza, transmitir ideas, también impacta y también nos transforma interiormente, ¿no? Es curioso cómo San Ignacio de Loyola, que bueno, no es que fuera especialmente una lumbrera, pero él cuando fue alumno en la Universidad de París, en la Facultad de Teología, cuando empezó a estudiar aquellas cosas, en algún momento dijo, esto lo voy a dejar porque se me está llenando la cabeza de demasiadas ideas, nada más me confundo. ¿No? Pero pasó un poco de tiempo y Dios mismo le hizo ver, y él lo discierne allí, que era agradable a Dios el entender esas cosas, ¿no? Y le sirvió mucho para no caer en el error fácil, en la contradicción. ¿Cómo decirlo? Una contradicción en la inteligencia
o sea, falta de lógica y de coherencia en la comprensión de las verdades, se convierte en una incoherencia de vida, en una contradicción vital. Entonces es importante caer en la cuenta de las verdades, de la lógica, de las frases, del evangelio mismo, y luego hay una lógica que es la lógica de la vida moral, ¿no? Y creo que allí en ese constante contraste, ¿no? De cómo voy aplicando lo que he entendido, pues va creciendo también la propia vida espiritual. Para mí ha sido así, la verdad es que la teología se convierte en alimento para el alma, porque cuando has como comprendido la profundidad, ¿no? de nuestra fe, te exige. Sí, exige y compromete pues a la vida, ¿no? Padre, por último, las personas que nos ven, bueno, son personas de pequeñas comunidades que van conociendo la palabra de Dios, ¿no? Y a través de estas lecciones divinas, pues van poco a poco empapándose. Usted ahorita decía, un peligro para los fariseos es justo el interpretar las escrituras a modo suyo. También muchas de las personas que nos ven pues son catequistas o el día de mañana a ellos les va a tocar compartir lo que han aprendido. ¿Qué palabra o qué consejo le podría dar usted para llevar esta recta interpretación de la palabra de Dios y que vaya acompañada del testimonio? Pues creo que la clave siempre está en el misterio mismo de Cristo, ¿no? Es cierto que la interpretación de la Sagrada Escritura a veces puede ser complicada y puede hacérsenos difícil, ¿no? Pero en todo la ley de la caridad es superior, ¿no? Y esa caridad en nosotros se aterriza muy fácilmente en el trato amable, ¿no? Es más, uno sabe que aún teniendo puntos de vista divergentes, ¿no? Es más importante que nos respetemos y que tengamos como pues esa actitud cortés y amable que querer demostrarle al otro que mi interpretación es mejor que la suya, ¿no? Y luego es la experiencia misma de la iglesia, ¿no? Es que una comunidad pequeña, ¿no? Que se cierra y no se siente parte de la gran iglesia, de la diócesis, y luego de la parroquia, de la diócesis y luego de la iglesia universal, termina consumiéndose a sí misma, ¿no? De tal manera que pues, pienso que el ir aprendiendo la palabra de Dios también te lleva a vivir una fraternidad como abierta, ¿no? O sea, universal, ¿no? Un espíritu católico que diríamos, ¿no? Y como decían los antiguos, ¿verdad? Las abuelitas decían, doctores tiene la iglesia, ¿no? Es decir, que hay un momento en el cual, el mismo apóstol lo dice, ¿no? Si un tema es arduo, es ríspido, ¿no? Y suscita discusiones e incomodidades, pues es el momento de poner pausa y de ir a consultar con alguien que sepa más, ¿no? Pero no convertirlo en un tema, en un asunto de pugna o de descalificaciones, ¿no? Eso nunca ayuda en la iglesia, ¿no? Esas cosas son un poco estériles y más bien lo que hace falta es obedecer, tener docilidad a los pastores, ¿no? Claro. Bueno, padre, pues creo que ya lo dijo bien en esta última parte. El conocimiento de la Escritura es importante, pero se manifiesta en la caridad. Y digo, lo acaba de mencionar muy bien, se concretiza en la amabilidad. Esas palabras que usted acaba de mencionar, pues son las que a lo que Jesús invita en el texto, ¿no? En lo que les dice a los fariseos. No está mal el saber las cosas, pero pues están los valores del reino, la misericordia, el amor, la caridad, la fraternidad. Padre, le agradezco muchísimo el tiempo, gracias por el esfuerzo que hace pues para concedernos esta entrevista. Aquí en la diócesis hacemos mucha oración para que pues Dios le siga iluminando y lo siga bendiciendo en el ministerio que ahora realiza allá. Y pues muchas gracias. Muchas gracias, un saludo cariñoso a todas las comunidades y bueno, pues también a ti de manera particular. Y pues seguimos en comunión de afectos y de oración y pues espero que esto sirva también. Gracias.
Dios quiere que lo conozcamos, pero no quiere que todas esas ideas que intelectualmente se guardan en nuestro conocimiento nos alejen el corazón del amor y la misericordia a nuestro prójimo. Comparte este video para que el Evangelio de nuestro Señor llegue al corazón de muchas más personas. Síguenos en todas nuestras redes de Facebook, Instagram, Twitter. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que subimos un nuevo video. Recuerda que todos los jueves a las 6 de la tarde se estrena un nuevo capítulo de Verdaderamente Humano. Y no olvides que es con tus palabras, pero sobre todo con tus acciones, que hacemos que Cristo viva en medio de nosotros. Hasta la próxima. Con fidelidad y anuncia con valentía que no hay nada más sólido, profundo y sabio que ese anuncio en esta canción, comunicando a los hombres los frutos de la salvación. Cristo vive en medio de nosotros, Él siempre es fiel, su palabra se hace vida aquí en su grey. Somos una iglesia en salida.